Seguramente la primera vez que recuerdo que existió un antes y un después, es decir, que la poesía cambiaría mi vida, fue cuando, muy joven, cuando me regalaron, yo creo que fue la primera comunión, un libro que se ha convertido en un clásico, se llama Las 1000 mejores poesías de la lengua española. Ahí empecé a leer los clásicos y no sé si de los 1000, pero recuerdo eh, tardes y mañanas y algunas noches enteras sin poder abandonar el libro. Eh, en mi casa había una biblioteca que no estaba nada mal, además con algunos libros de poesía catalana eh, que para mí fueron también muy importantes. Pero para ir un poco por orden, yo recuerdo que había otra antología que me interesó muchísimo y que estaba allí, que es la antología de poetas griegos arcaicos. Luego recuerdo las lecturas de los satíricos y de Catulo y de Juvenal, Marcial, recuerdo también. Y las lecturas fueron entonces muy dispersas. Entonces ya había leído poetas catalanes, pues al más importante, que yo considero que es el poeta más importante que existe, o el que más ha impactado seguramente en mi obra, que es Ausías Marc. Y luego, bueno, después de un bache, digamos, pues ya casi los poetas del siglo XX, considero que la poesía catalana del siglo XX es de las mejores poesías que se están escribiendo actualmente, siglo XX y al XXI, claro. La obra de Carner, por ejemplo, la obra de Baltasar Rosselló Porcel, luego más tarde pues la obra de Joan Vinyoli, por ejemplo, o de Gabriel Ferrater, pues fueron para mí también muy importantes. Eh, Leía cosas bastante dispersas. Yo recuerdo haber leído Mayakovsky, por ejemplo, en las ediciones de Horta, Cesare Pavese, ¿no? El verdad la muerte de Reto Yoki, en unos momentos de adolescencia en el que el amor y la muerte se unían bastante, pues fue también bastante importante, ¿no? para mí. Y, en fin, en poesía española, pues fue determinante la lectura en el siglo de oro de Góngora, de Quevedo, de Villamediana, es decir, lecturas muy diversas en donde yo intentaba aprender, ¿no? el oficio de escribir poemas. Yo fui a una escuela en donde solamente fui a una escuela de salesianos y entonces pues para mí la literatura eran solo sonetos, octavas reales, en fin, eran ya eh, versos muy medidos, etcétera. Sin embargo, yo escribía cosas que no se parecían demasiado a esto y en consecuencia pues el descubrimiento, antes hablaba de Ferrater, pues, pero el descubrimiento también de la poesía de los maestros de Barcelona, ¿no? Carlos Barral y de Jaime Gil de Viedma y también de José Agustín Goytisolo y de Alfonso Costafreda, que es uno de los poetas que más me hirió, ¿no? en su momento, pues fueron también muy determinantes. Luego yo creo que también tendría que hablar de lo que significó el romanticismo o el prerromanticismo, el romanticismo sobre todo anglosajón y especialmente el inglés. Para mí la obra de Yeats, de Shelley y seguramente especialmente la de Blake fueron determinantes. Y recuerdo que leía la obra de Blake muy paralelamente a la lectura de la Biblia, cuando yo considero que la Biblia es uno de los textos más interesantes y divertidos, ¿no? Si uno lo lee como un lector que lee libros de viajes, que lee libros de personajes, que lee un libro de poemas como los Salmos, ¿no? Eh, Restándole la trascendencia que otros lectores le puedan dar, ¿no? Por ejemplo, de esta lectura sin duda salía mi libro El perfil de los pacíficos, ¿no? Eh, en fin, podríamos seguir, sobre todo con, bueno, personajes que hoy afortunadamente todavía viven y que también han marcado mi obra. Bueno, pues en cuanto a personas importantes en mi vida, otra cosa sería personajes importantes en mi vida. Es decir, yo todavía eh, diálogo bastante con Ausías Marc, con San Juan de la Cruz, por ejemplo, que me parecen poetas mucho más vivos que otros que comen 3 veces al día, ¿no?
pero como personas quisiera centrarme en muy pocas. Es decir, para mí es evidente que fue una suerte encontrarme primero con los poetas, las poetas de mi generación. Es decir, que entonces nos conocimos ya hace unos 15, 20 años en las tertulias del Bauma, etcétera, etcétera, pues conocí a la generación de hoy mis amigos, ¿no? y de poetas con los que he pasado una buena parte de mi vida y con los que hemos, en fin, llevado a cabo muchísimos proyectos importantes y hemos reído mucho y nos lo hemos pasado además también muy bien. Pero yo quisiera citar pues algunas personas que fueron importantes para mi formación y también para entrar dentro de lo que sería pues el mundo de la poesía y que me enseñaron bastante. Pues tengo que citar a José Agustín Goytisolo, quizá, primero. Estoy seguro que si yo no lo hubiera conocido, mi vida no sería la misma. Quizás sería mejor, no lo sé, pero seguramente que no sería la misma, y a él pues estoy agradecido, ¿no?, por los momentos que pasé y por lo mucho que aprendí. Quisiera citar también a José Hierro. José Hierro fue un personaje también fundamental en mi formación y en las experiencias, que tuve en mi vida, no solamente de poeta, sino como persona. Estoy hablando de personas que son fundamentalmente corazón, ¿no? Personas impulsivas que me enseñaron que por mucho que exista el oficio y por mucho que exista la inteligencia o el talento, la poesía sin pasión no puede existir, no sirve para nada. Y luego, pues a partir de aquí, pues ya amigos que reconozco pues muy cercanos, ¿no? Pues como son pues Félix Grande o Diego Jesús Jiménez o Francisca Aguirre, Esther Tusquets. Conocer a Esther Tusquets fue muy importante para mí, en fin, Ana María Mos. Podríamos ahora hablar de algunos amigos y amigas con los que comparto esta pasión, ¿no?, por la literatura. Recuerdo, por ejemplo, cuando conocí a Jesús Hilario Tundidor. Es realmente un personaje inesperado, es una de esas personas que uno le cuesta a veces pues olvidar, ¿no? En fin, la cosa sería muy extensa y preferiría dejarlo aquí.